y voy a compartirles mi presentación para comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar entonces con el bloque número 3, que corresponde a la teoría celular y los tipos de célula. Son temas que sí son algo cargados de información si nos vamos a todo lo que es historia. Obviamente la teoría celular tiene como antecedentes una lista muy larga de estudios sobre la vida, y esta pues comenzó desde las civilizaciones antiguas. Sin embargo, pues a partir del siglo XVII, cuando Marcello Malpighi realiza la observación de las primeras células vegetales. Él fue un biólogo italiano y observó mediante microscopio células que eran similares, que eran de cierta forma iguales en tejido de plantas. Después de esto comienza un debate respecto a qué eran exactamente esas estructuras. Más adelante, Robert Hooke las bautizó como cellulae, en latín celda, a partir de sus observaciones en un corte de corcho. Después de esto, Anton van Leeuwenhoek, considerado como el padre de la microscopía, comenzó a emplear diversos microscopios que él mismo elaboraba para observar la calidad de las telas que él comerciaba, pero luego se abocó a la observación de otras sustancias. Así fue que Leeuwenhoek fue el primero en observar bacterias, protozoarios y los propios espermatozoides. De esta manera dio también los primeros golpes a la teoría que en ese entonces era imperante, es decir, era la teoría oficial o la que tenía vigencia en cuanto a la generación espontánea de la vida. Posteriormente, Xavier Bichat fue un científico que posteriormente realizó aportaciones al surgimiento de la teoría celular. Él fue el primero en definir un tejido como un conjunto de células con forma y funciones semejantes, es decir, vio también un conjunto de células iguales que compartían tanto estructuras, tanto similitudes físicas como funciones. Después, Theodor y Matías formularon los primeros principios de la teoría celular. Este es que todos los seres vivos estamos formados por células, es decir, todo ser vivo tiene como unidad básica la célula. Y fue después que se demostrara la bipartición celular, es decir, que las células provienen de una célula originaria, de una primer célula. Rudolf Kölliker fue uno de los primeros que descubrió que cada uno de los espermatozoides es una célula, es decir, es la célula germinal masculina. Más adelante, Rudolf Virchow acuñó el término de omnicélula es células, es decir, que cada célula que existe proviene de una célula antecesora, es decir, toda célula proviene a partir de otra célula.
Sin embargo, a partir de todos estos descubrimientos, la teoría celular fue debatida, más bien tuvo que ser defendida hasta el siglo XIX, cuando por fin el francés Louis Pasteur comprobó plenamente esta teoría con sus experimentos para demostrar que la vida no se genera espontáneamente. Y tenemos ya que a partir de hasta el siglo XIX se refutó esta teoría a pesar de todos los descubrimientos, de todos los avances que acabamos de ver. Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX fue cuando se pudo refutar la teoría de la generación espontánea. Recordemos que esta decía o establecía que la vida se generaba espontáneamente. Dejaban, digamos, un pedazo de carne en una mesa y al pasar de los días, ese pedazo de carne iba a tener gusanos, iba a tener moscas, entonces se pensaba que se generaban espontáneamente. Sin embargo, Pasteur, a través de algunos experimentos en los que aísla de cierta forma un caldo nutritivo, un caldo que podía generar, más bien que contenía los nutrientes esenciales para que los microorganismos o cualquier organismo que se acercara a él pudiera proliferar. A través de sus experimentos con ciertos matraces que permitían la entrada de aire, pero no de microorganismos, pues demostró que si no había una, digámoslo así, contaminación, si no iba una mosca y se paraba sobre el caldo o sobre el pedazo de carne, pues obviamente no iba a haber una generación de vida que antes se pensaba era espontánea. Más adelante, en 1880, pues ya tenemos a August Weismann, que descubre o describe más bien las formas de reproducción celular. Y en 1981 es cuando Lynn Margulis establece o plantea esta teoría del endosimbionte, es decir, que otras células de menor tamaño fueron engullidas, es decir, se integraron a células de mayor tamaño y comparten funciones, es decir, es como un simbionte recordemos, es un organismo que se ve beneficiado y que beneficia a su organismo hospedero. Entonces, esta teoría establece esta relación de ciertos organelos, por ejemplo, las mitocondrias, se cree que eran células independientes, células que estaban libres y que en algún momento ingresaron a una célula de mayor tamaño, tuvieron pues protección, alimento y demás, y entonces pues ahí se fueron desarrollando como parte de. Entonces, una vez que se refuta la teoría de la generación espontánea, se establecen postulados, los postulados o los principios de la teoría celular. Estos, por lo regular, se conocen tres, o son los más importantes, pero a lo largo del tiempo pues se han ido estableciendo o se han ido agregando más. Pero los primeros, los más importantes serían tres. Y estos postulados dicen que establecen que todos los seres vivos están constituidos por células. Es decir, todo ser vivo, todo ser que tiene vida, está constituido por células. Ya sea que estos sean unicelulares, es decir, que el individuo sea en sí una sola célula, por ejemplo, bacterias, por ejemplo, protozoarios, organismos unicelulares, pues son una sola célula. Organismos multicelulares, otros seres vivos, pues también están constituidos por células. Toda célula proviene de una preexistente, es decir, para que aparezca una célula debe de haber una célula antes. Tenemos el caso, de los gametos, el espermatozoide y el óvulo. Son dos células, se van a conjugar, van a unirse y van a ir
proliferando, van a ir dividiéndose para formar más células. Entonces siempre debe de haber una célula preexistente que dé origen a las demás. La célula es la unidad fisiológica de la vida, es decir, la célula lleva a cabo funciones de alimentación, de crecimiento, reproducción. Todas esas funciones, como el metabolismo y demás, son esenciales para un ser vivo. Por lo tanto, si estas funciones las realiza la célula, la establecemos como la unidad fisiológica de la vida. Las células contienen la información hereditaria. En el núcleo de la célula sabemos que se encuentra el ADN. Hay algunas células que no tienen núcleo como tal. Ahorita vamos a ver en este punto en los tipos de célula. Pero toda célula tiene ADN que corresponde a la información hereditaria. La enfermedad comienza en la célula. Este quinto postulado es el último que se ha agregado, que se ha planteado, e indica que si una célula no está saludable, si una célula tiene algún padecimiento, pues ahí inicia todo el malestar, todas las enfermedades. Si una célula tiene alguna falla fisiológica, pues va a empezar a dejar de tener un transporte correcto, una replicación correcta, y de ahí se puede ir propagando esta, digámoslo así, enfermedad a las células adyacentes. Recordemos, si estamos hablando de una célula que pertenece a un tejido, la célula que está a un lado se va a contagiar y así sucesivamente hasta poder invadir o enfermar un tejido, un órgano o, al final de cuentas, el organismo al cual pertenecen estas células. Entonces, la célula como unidad fundamental tiene tres características, tiene tres elementos que todas las células, ya sea de un organismo unicelular o pluricelular, multicelular, van a tener. El primero es el citoplasma. El citoplasma es el interior de la célula que está delimitado por una membrana. En el citoplasma se encuentran los organelos, se encuentra el núcleo, se encuentran las mitocondrias, el aparato de Golgi, los ribosomas, todos los organelos, todos aquellos elementos que conforman a la célula están embebidos, están, digamos, como flotando en el citoplasma. Y este está contenido o delimitado por una membrana. Una membrana es lo que va a dar, si bien no tanto forma, en el caso de células animales o eucariotas, sí va a delimitar el exterior del interior de la célula. Va a facilitar o va a permitir el intercambio de sustancias, de nutrimentos, de desechos con el medio en el que se encuentra la célula, además de servir como protección. El otro elemento que contienen todas las células es el material genético. El material genético es aquel que contiene toda la información de esta célula, todo lo que tiene que ver con su función, con su regulación, metabolismo, y que se va a heredar a las células que van a surgir de esta misma. Recuerden, de una célula puede surgir otras células, otras 2 o 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, este material genético va a ser heredado a las células a las que se den origen. Entonces la célula pues va a tener diferente morfología dependiendo de qué estemos hablando, de una célula bacteriana, de una célula de un músculo, del músculo cardíaco, de una célula del páncreas, del hígado, un organismo independiente, un organismo unicelular, por ejemplo,
Mycoplasma genitalium es una bacteria, entonces va a tener cierta forma. Podemos ver aquí la forma típica en que pues, representa por lo regular una bacteria. Tiene ciertos elementos que van a diferir de las células que podemos encontrar en nuestro cuerpo, pero sigue teniendo los elementos que se mencionaron anteriormente. Sigue teniendo, permítame para poner el apuntador. Aquí está. Entonces, tiene una membrana que delimita el exterior del interior. En el interior tiene el citoplasma, que es todo esto. Y aunque las bacterias, como células procariotas, no tienen un núcleo verdadero, también tienen material genético, es decir, DNA o RNA en algunos casos, que es todo esto que se ve como un hilo rosa. Entonces, no tienen un núcleo como tal, no tienen un núcleo definido, pero sí tienen también material genético. Entonces, estamos cumpliendo con los tres elementos de una célula: el citoplasma, la membrana y el material genético. El tamaño de una célula va a variar. Hay algunas que son muy pequeñas, por ejemplo, células procariotas, o células, en este caso, como ejemplo, podemos decir células bacterianas, que son pequeñas en comparación a células eucariotas o células que ya tienen un núcleo verdadero. Algunas otras, por ejemplo, organismos unicelulares como las amibas, que tenemos en este caso, pues son mayor aún que células eucariotas y por lo tanto, pues que células procariotas. Ahorita vamos a ver estos dos términos, eucariota y procariota. Estos son dos tipos de célula. La procariota son aquellas que están representadas principalmente por bacterias u otros microorganismos de vida libre. Y como ya vimos, tienen los elementos, cumplen con los elementos básicos de una célula: una membrana, un citoplasma y material genético. Si podemos ver la diferencia del material genético, bueno, es todo esto que se encuentra aquí. El material genético de una bacteria está enredado, es como una maraña de estambre, es como un hilo hecho bolas y se encuentra flotando en el citoplasma. Si vemos en la célula eucariota, dentro del núcleo tenemos el nucleolo y en el nucleolo es donde se encuentra el material genético. Entonces prácticamente esto que está aquí como un estambre en la célula procariota, en la célula eucariota va a estar dentro del nucleolo. Entonces, una forma de entender y de aprender el significado de procariota y eucariota es la siguiente. Estamos hablando de pro. El prefijo pro significa antes. Y cariota, estamos hablando de núcleo. En latín cariota significa núcleo. Entonces estamos hablando que antes o previo a núcleo. Las células procariotas, por lo tanto, no tienen núcleo. En cuanto a las células eucariotas, el prefijo eu quiere decir verdadero. Cariota, pues ya vimos, quiere decir núcleo. Entonces, sería núcleo verdadero. Estamos hablando que eucariota significa que tiene un núcleo verdadero. Entonces, es importante aprenderlo. Procariota es antes del núcleo o sin un núcleo verdadero. Y eucariota es con un núcleo verdadero. ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna duda?
Muy bien. Entonces, ya vimos el significado de procariota y de eucariota. En las células procariotas, el material genético en el citoplasma, es decir, se va a encontrar en el nucleoide. Estas son unicelulares y de reproducción asexual o parasexual. La reproducción asexual o parasexual refiere a que estas pueden, o más bien se dividen para dar origen a otras células, es decir, de una bacteria se va a dividir por fisión binaria, es decir, se va a partir en dos para dar origen a dos células nuevas, serían dos bacterias. Esas dos bacterias se van a dividir en otras dos, estarían originando 7, bueno, serían 6, después esas 6 originan 12, esas 12 originan 28 y así sucesivamente. Y están representadas por una serie de una gran variedad de bacterias, por ejemplo, pueden ser bacterias verdes del azufre que van a tener pues cierta tonalidad, como su nombre lo dice, verde. Estas por lo regular son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis. Otras células procariotas pueden ser levaduras, cocos, bacilos, están nombradas por su forma. Bacilos pues es porque tienen forma de un bastón. Espirilos, que son aquellas que parecen una espiral, y algunas otras. Esta es una micrografía electrónica de barrido, es decir, esta es la vista que tendría una bacteria si la ampliáramos, digamos, aproximadamente 2000, no, 2 millones de veces aproximadamente. Todas las células procariotas, o la mayoría de ellas, van a tener otros elementos. Algunas, bueno, los que siempre van a tener es un nucleolo, un nucleoide, que es el ADN en forma de estambre, vamos a llamarlo así. Una membrana, una pared celular, una membrana celular o una membrana plasmática, el citoplasma, y de ahí pues va a variar dependiendo de la bacteria que estemos hablando, si tiene otros organelos como el flagelo, que le sirve para moverse, algunas como vellosidades o filis, que le sirven también para movilidad, ribosomas, que le sirven para la traducción de material genético, plásmidos, que sirven para conjugarse con otras bacterias, y en el caso de algunas muy específicas, pues van a tener una cápsula que les permite incluso a algunas protegerse de ciertos agentes en el medio, por ejemplo, de antibióticos. Las bacterias tienen un metabolismo anaerobio o aerobio. En cuanto al anaerobio, nos estamos refiriendo a bacterias que pueden o que incluso a veces necesitan estar en ausencia del oxígeno para poder sobrevivir. Aerobio, es decir, que pueden estar en presencia o incluso unas van a necesitar de oxígeno para sobrevivir. Su nutrición puede ser heterótrofa o autótrofa. Recordamos, heterótrofo es el organismo que consume o que necesita de fuentes externas para obtener alimentos, y autótrofo es el organismo que puede sintetizar, que puede producir sus propios nutrimentos. Algunas bacterias son extremófilas, como las arqueas, y esta significa o se basa principalmente en el ambiente en que se encuentra. Hay algunas que se encuentran en algunos lagos que son o que tienen aguas termales, soportan una cantidad de calor increíble, cantidad de calores muy extremas. Otras se encuentran en lagos que son muy salados,
lagos con una gran concentración de sal, otros en ambientes muy fríos. Entonces va a depender del ambiente donde se encuentre y cómo se le va a llamar a estas arqueobacterias. En cuanto a la célula eucariota, tenemos dos tipos, la célula animal y la célula vegetal. Esta tiene presencia de núcleo, es decir, se encuentra, su material genético se encuentra delimitado y son más complejas. Las células procariotas, las bacterias, son en ocasiones muy simples, perdón, en comparación a las células eucariotas, ya sea del tipo animal o vegetal. En cuanto a la célula vegetal, vemos que tiene una mayor cantidad de organelos, pero recordemos, son tres elementos básicos que toda célula va a tener. Una membrana, el material genético, que en este caso pues se encuentra en el nucleolo, es el material genético. Y el otro sería el citoplasma, que es todo donde se encuentra embebido los demás organelos. Otros organelos van a depender de la célula en que se encuentre, qué función bueno, qué organelos vamos a encontrar, y cada uno de ellos tiene una función muy específica. Recordemos que la membrana plasmática tiene una forma de mosaico fluido, vamos a decirlo así, son lípidos que se encuentran organizados de acuerdo a su lado hidrofóbico e hidrofílico para poder delimitar la estructura de la célula. Hay organelos membranosos como el núcleo, el aparato de Golgi, los retículos endoplásmicos. El núcleo, lo importante del núcleo, bueno, creo que es uno de los organelos más importantes, sin restar importancia a los demás, es la maquinaria metabólica. Produce ARN polimerasas y ligasas para que se esté replicando toda la información genética que tiene la célula y así ir generando ya sea proteínas, aminoácidos, otros ácidos nucleicos y demás, para que pueda llevar a cabo todo el metabolismo que necesita. Los retículos endoplásmicos, rugosos y lisos. El aparato de Golgi, este sirve para realizar modificaciones posttraduccionales, es decir, una vez que ya se tradujeron las proteínas que partieron del núcleo, pues se pueden ir modificando si tienen algún error o incluso ir deshaciendo. Los lisosomas sirven para la degradación de componentes. Recordemos, la célula tiene metabolismo, por lo tanto consume algunos elementos, pero también genera desechos. Entonces, los lisosomas se encargan de degradar estos desechos para que posteriormente sean más fácilmente desechados al medio, al exterior de la célula. Tenemos peroxisomas y glicosomas para la degradación del peróxido de hidrógeno. Algunos son muy específicos para deshacerse o defenderse, en algún caso, de contaminantes o sustancias que son dañinas para la célula. La mitocondria se considera la central de energía y es la productora del ATP, adenosintrifosfato. El ATP es considerado como la moneda energética, es decir, lo que utiliza la célula como energía. Algunos organelos no membranosos, por ejemplo, microtúbulos, ribosomas y demás. El citoesqueleto es lo que está sosteniendo, digamos, los demás organelos y que va a permitir que una célula
tenga cierta rigidez o cierta forma. Hay células que son muy firmes y esto va a depender pues principalmente de los túbulos, filamentos intermedios, microfilamentos que estén presentes en los diferentes tipos de célula. Los ribosomas son los que se van a encargar de sintetizar las proteínas y traducir la información contenida en el ARN mensajero. Es decir, se va a encargar de producir proteínas que posteriormente pues, van a ser utilizadas por la célula. Algunas inclusiones plasmáticas, por ejemplo, lípidos o glucógeno, pueden permanecer dentro de la célula sin causar ningún problema. Recordemos que en algún momento pues, la célula puede necesitar más energía y hace uso de de este almacén de elementos, lípidos o glucógenos que entran en alguna vía metabólica, glucogénesis o alguna otra. La célula vegetal es muy parecida en algunos organelos a la célula animal. Sin embargo, también tiene diferencias muy puntuales. Por ejemplo, una célula vegetal va a tener una vacuola. La vacuola es un almacenamiento, es un compartimento que va a almacenar agua. Recordemos que el agua es esencial para la célula vegetal. Si no tiene un almacenamiento adecuado de agua, pues en algún momento incluso puede dejar de ser una función muy básica como la fotosíntesis. Además de una membrana celular, recordemos, todas las células tienen membrana celular, la célula vegetal tiene una pared celular. Esta pared le da esa rigidez y forma a la célula vegetal. La vacuola es el centro de almacenamiento de agua de la célula, como les había mencionado. En ocasiones, si es escasa el agua o si es muy poca, pues incluso la célula va a dejar de realizar la fotosíntesis y por lo tanto dejaría de producir energía o alimento para sí misma. Los plastos, por ejemplo, los cloroplastos, pues son aquellos que van a permitir la función de realizar la fotosíntesis. Otros como leucoplastos, cromoplastos, amiloplastos o oleoplastos, pues tienen funciones diferentes. Por ejemplo, algunos para degradar o la clorofila, otros para utilizar otro tipo de compuestos que no sea la clorofila para producir energía, entre otras funciones. En resumen, tenemos que los tipos de célula son dos. La procariota, que es más simple, más primitiva y más pequeña, y esta representa al reino Monera, es decir, a las bacterias. Tiene un material genético disperso en el citoplasma, recordemos, no tiene un núcleo verdadero. En cuanto a las células de tipo eucariota, son más complejas, más evolucionadas, más grandes, tienen un núcleo verdadero. Recordemos, el material genético está aislado en el núcleo y representan al reino fungi, protista, metazoo y metafita. Y tenemos dos tipos de células eucariotas, la vegetal y la animal. La célula vegetal tiene cloroplastos para poder realizar la fotosíntesis y además de tener una membrana celular, tiene una pared celular, una pared de celulosa que le da rigidez. Otra característica es la presencia de vacuolas. Algunas
Células animales también tienen vacuola, pero en un tamaño mucho menor en cuanto a proporciones si comparamos esta vacuola con la de la célula vegetal. Las células animales no tienen cloroplastos, es decir, no pueden hacer o no pueden realizar la fotosíntesis y tampoco tienen una pared de celulosa. Solamente están rodeadas por la membrana plasmática. Muy bien, pues esto sería el tema de historia de la teoría celular, o más bien de la teoría celular y de los tipos de célula. Hay un cuestionario, son 8 preguntas, la última tiene 3 respuestas. Entonces, bueno, son las tres postulados de la teoría celular para que se respondan de aquí a, bueno, durante esta semana. Está pendiente la publicación de un foro. Lo voy a publicar en un rato más y van a tener algunos días, obviamente, más para contestarlo. Lo regular se cerraría el día domingo, pero en este caso, qué bueno que les sirvió. Ese es el punto, que estas presentaciones, que estas sesiones aclaren dudas y les sea más fácil resolver los ejercicios. Y en cuanto al foro, les comento, va a estar el día de hoy publicado y van a poder responderlo hasta el día miércoles. Por lo regular se cerraría el domingo, como lo estoy publicando días después, van a tener algunos días más después del domingo para hacer los comentarios. ¿Hay alguna duda sobre el tema? Sí, también las preguntas también vienen del libro, ¿verdad? Así es, en el bloque 3 del libro, donde estamos, pues los temas que llevamos, que estamos realizando ahorita es teoría celular y la célula, bueno, tipos de célula. Ahí puede encontrar las respuestas para las preguntas. Puede consultar también fuentes de internet, siempre y cuando pues sean confiables. Y si no, también pues la otra opción sería de volver a ver pues se podría decir que la clase del día de hoy, para que también se nos facilite también las respuestas, ¿verdad? Así es, usted puede ingresar y ver la clase cuantas veces sea necesario o cuantas veces requiera. Incluso, digo, se recomienda que antes de los exámenes, pues dar un repaso a todas las sesiones síncronas. Este es el punto de por qué sean grabadas principalmente. El día de mañana, a más tardar, voy a estar publicando la sesión de hoy. Si pueden observar donde dice sesión síncrona, estoy colocando un signo como de reproducción, de play, donde van a poder dar clic y ahí ingresan, los lleva a una ventana nueva donde aparece la grabación de la sesión. Entonces, si hay dudas, de todos modos yo estoy al pendiente de los mensajes para responder y solventar las dudas que tengan. Estoy con la revisión de sus actividades también. Algunas aún no están revisadas, la mayoría creo que ya están revisadas. En esta semana deben de quedar las demás. Y si no hay más, pues estoy al pendiente. Les agradezco su asistencia, puntualidad y su interés principalmente en la clase, en esta materia. Si no hay más, pues nos estamos viendo la próxima semana. Muy probablemente se programe clase para el día martes, igual como a las 6:30 aproximadamente.
pues por el momento en mi caso sería todo. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias, que tengan un excelente fin de semana, que descansen.